Buenos días o bien buenas noches, depende de dónde estéis mirando. Yo soy François Ricard, director de la Escuela de Osteopatía de Madrid, y vamos a dedicar una horita a hablar de unos fundamentos importantes sobre el sacro. El sacro es una de las piezas maestras a nivel de la columna vertebral. En efecto, es sobre el sacro que reposa toda la columna vertebral, por lo cual es indispensable que la base de la columna esté horizontal. Tiene que transformarse casi en una obsesión que la base sacra esté horizontal. Cuando no lo está, va a provocar una adaptación escoliótica a nivel de la columna vertebral. Entonces, el primer problema que vamos a tener es primero conocer la biomecánica del sacro. Por eso veis que tengo en la mano este sacro y este objeto de metal que nos va a servir de eje biomecánico. Existen varios estudios sobre la movilidad de la sacroiliaca. Está ampliamente demostrado que el sacro, las sacroiliacas, no se mueven solamente durante el parto, pero igualmente durante los movimientos del tronco. Se han descrito varios ejes de movimiento para el sacro. Se distinguen 3 ejes transversos, 2 ejes oblicuos, un eje vertical y un eje anteroposterior. Entonces, el primero, los 3 ejes transversos. El primero es el eje transverso superior. El eje transverso superior permite en los movimientos de tronco la respuesta del sacro a la hiperflexión del tronco o bien a la hiperextensión. En hiperflexión se produce una contranutación que llamaremos flexión, mientras que cuando hay una hiperextensión, la base está propulsada hacia adelante y adopta una posición de hiperextensión, es decir, de hipernutación. Este eje de movimiento, entonces, solamente se utiliza en movimientos exagerados de la columna vertebral. El eje más utilizado para la flexión-extensión es el eje transverso medio. El eje transverso medio pasa por el istmo sacroiliaco a altura entonces de S2. Este eje transverso es el eje de la flexión-extensión postural del sacro. Responde a la extensión del raquis lumbar, una extensión del sacro, y a la flexión del raquis lumbar, una flexión del sacro. Recordar, en la flexión la base se interioriza, el apex retrocede. En extensión la base va hacia adelante, el apex retrocede, sí. Y en flexión la base va por atrás, mientras que el apex va hacia adelante. Este eje transverso medio es igualmente, teóricamente, el eje de flexión-extensión cráneo-sacro en respuesta a las tensiones de la dura madre. El tercer eje transverso es el eje transverso inferior. Pasa por el polo inferior de la sacroiliaca, por S3. Es el eje. Yo creo que vamos a tener un problema. Disculpad un instante que me quiere reiniciar. Ya. Entonces, estaba diciendo, el eje transverso inferior no es un eje de movimiento
para el sacro. Es el eje de rotación antero-posterior de los ilíacos. Después tenemos ejes de torsión. Los ejes de torsión pasan por el polo superior de un lado y el polo inferior, el brazo mayor, del lado contrario. Este movimiento va a permitir movimientos de desplazamiento anterior de la base del sacro o desplazamientos posteriores de la base del sacro, por lo cual hablaremos de tensión, de torsión anterior y de torsión posterior. Bien, antes de ir más allá, hace falta definir qué es un eje de movimiento. El eje de movimiento es un eje virtual de movimiento. Es decir, que la contracción muscular, por ejemplo, del psoas a la derecha, materializa el polo superior y el piramidal del lado contralateral materializa el polo inferior del eje. Recordar, se nombra el eje por el lado del polo superior. Aquí estoy haciendo un eje de torsión derecho. Alrededor de este eje se va a producir el movimiento hacia adelante o por atrás. Una vez que el sacro se ha desplazado, desaparece el eje virtual, ya no existe. Si estoy caminando y que cambio de pierna anterior, voy a materializar un eje transverso del otro lado, sobre el cual de nuevo podemos hacer una torsión anterior. Bien, esto por decir, y creo que esto es un punto importante, cuando hacemos un test de gilet, por ejemplo, para el sacro, o bien un test de flexión de tronco sentado, lo que detectamos, por ejemplo, si sube el pulgar, no es el eje, es el polo de fijación, es donde hay lesión, restricción de movilidad al nivel del sacro. Volveremos después sobre las lesiones. Hay otros ejes que, en mi opinión, son ejes teóricos. A lo largo de un eje vertical, el sacro puede realizar rotación. A lo largo de un eje entero-posterior, que pasaría entonces así por el istmo, el sacro podría realizar lateroflexión de un lado, lateroflexión del otro lado. Bueno, esto es teoría, porque basta mirar la anatomía de la superficie auricular para darse cuenta que es imposible que el sacro haga ni esto ni este movimiento. No se puede, porque para moverse el sacro tiene que seguir a lo largo del brazo menor y luego del brazo mayor, o lo contrario, a lo largo del brazo mayor y luego del brazo menor. Bien, en lo que concierne los movimientos sobre eje transverso, el sacro puede adoptar una flexión y una extensión bilaterales, es decir, que se produce en este caso un movimiento a lo largo de las dos sacroiliacas de manera simultánea. Por ejemplo, en la extensión bilateral del sacro, el sacro tiene que bajar primero hacia adelante sobre el brazo menor, movimiento simultáneo con el lado izquierdo, y luego desplazarse atrás sobre los brazos mayores. Resulta una posición anterior de la base y un apex saliente por atrás. Ahora, este movimiento se puede producir cuando realizamos una flexión o una extensión ligera asociada a una lateroflexión que hace
que estamos llevando el peso más sobre una pierna que la otra. En este caso, del lado del apoyo, voy a materializar un semi-eje transverso. Alrededor de este semi-eje transverso, el otro lado que está libre puede hacer que el sacro se va a desplazar a lo largo del brazo menor y del brazo mayor para hacer una extensión unilateral, o bien se puede desplazar subiendo a lo largo del brazo mayor, luego del brazo menor, para realizar una flexión unilateral. En la práctica, lo que vemos sobre todo son movimientos de extensión unilateral, menos frecuente de flexión unilateral, lo más frecuente estando el movimiento de torsión anterior. Es lo más frecuente de todo. Segunda posición, extensión unilateral. Las posiciones de flexión bilateral o de extensión bilateral se ven solamente cuando hay modificaciones de las curvas lumbares. Una hiperlordosis lumbar va a provocar una posición de extensión pronunciada del sacro. Si veis el paciente, veréis el sacro muy horizontal. El paciente va a tener las nalgas muy prominentes, el culo, digamos, respingón, mientras que en la flexión bilateral tenéis una inversión de curva lumbar, una desaparición de la lordosis lumbar fisiológica. El sacro parece vertical y el paciente tiene más bien nalgas planas. No hay este aspecto redondo que nos gusta mirar, a mí por lo menos. Bien, esto es la parte fisiológica. Ahora, ¿qué es una lesión, una disfunción somática del sacro? Una disfunción somática, una posición anómala, digamos, del sacro, puede producirse por varias razones. Por ejemplo, si tenemos una pierna corta, anatómica, a la derecha, o bien por un valgo de calcáneo más pronunciado a la derecha, la cresta ilíaca, la hemipelvis derecha, se desplaza en hemianteversión. Regla general: siempre el sacro hace una contratorsión a la torsión de los ilíacos. Si la pelvis a la derecha cae en hemianteversión, el sacro tendrá que girar del lado contrario. Tenemos costumbre de decir que en caso de pierna corta, el sacro gira anteriormente para que su cara anterior mire en dirección de la pierna corta. Este sistema de torsión contra torsión es muy habitual y lo debéis conocer. Después tenemos movimientos que pueden ser traumáticos. Se trata habitualmente de movimientos de flexión o extensión asociados a una lateroflexión. Aquí se nos plantea otro problema. Una posición posturalmente asimétrica del sacro no es forzosamente una lesión manipulable. Puede ser una adaptación. Me explico. Volvemos al ejemplo de la pierna corta a la derecha. Hay acortamiento de la pierna derecha, la hemipelvis va hacia adelante. Automáticamente se produce la contratorsión
a nivel de la base sacra. Esto se está posponer. Entonces, si colocamos algo debajo del pie del paciente de dedo corto, restablecemos la horizontalidad. Y aquí, pues la torsión desaparece, porque era una adaptación. Les recuerdo la adaptación completa a una pierna corta derecha. Un valgo de calcáneo más importante a la derecha provoca un valgo de rodilla a la derecha más importante, responsable de una caída, de un descenso de la cresta ilíaca y de una pelvis que cae en hemianteversión. La cresta ilíaca está más baja y el ilíaco gira anterior, el sacro hace una contratorsión. Pierna corta derecha, vamos a tener una torsión derecha sobre eje derecho del sacro. Es fisiológico. ¿Qué hace el resto de la columna? Si la pierna está corta a la derecha, cae la pelvis, se produce una convexidad lumbar derecha, convexidad torácica izquierda, y el paciente va a adoptar una posición de hombro izquierdo del lado contrario a la pierna corta más alto. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos la obligación de conservar la mirada horizontal. Entonces, si sigo la adaptación, sería convexo a derecha a nivel lumbar, convexo a izquierda a nivel torácico y sería convexo a la izquierda. No puedo estar con los ojos inclinados. Imperativo, tengo que restablecer la posición horizontal. ¿Cómo lo consigo? Pues lo consigo aumentando el tono del trapecio superior, lo que hace que de una posición inclinada a la derecha voy a inclinar a la izquierda. Pero claro, el trapecio superior no se inserta solamente sobre mi occipital, se inserta también sobre la clavícula. Y aquí se levanta el hombro. Entonces, caída de la pelvis, torsión del sacro que mira la pierna corta, convexidad lumbar derecha, torácica izquierda. Vamos a tener del lado de la pierna corta un occipucio más alto debido al aumento de tono del trapecio superior izquierdo, que también va a levantar la zona del hombro. Esto es la adaptación normal fisiológica. Se supone que si corregimos la asimetría de apoyo, la asimetría de longitud de los miembros inferiores, toda esta adaptación desaparece. Todo se pone simétrico. Si unas zonas, una vez corregida la pierna corta, siguen mostrando un desequilibrio, son lesiones secundarias que nos toca tratar. Bien. ¿Qué más puede dar adaptaciones? Podemos tener adaptaciones a partir del sistema visceral. El sacro, principalmente, está en relación con el recto, en la mujer el útero y adelante la vejiga. Ya lo sabéis, existen ligamentos uterosacros. Los ligamentos uterosacros van de la zona del istmo y de la parte inferior del cuerpo del útero hasta el peritoneo posterior, parietal, que se adhiere a la cara anterior del sacro. Se inserta en esta zona que les muestro ahora. Entonces, es posible que tengáis una paciente que presenta un problema ginecológico en el cual
el útero está fijado en anteversión y en lateroversión. Por ejemplo, imaginar que el útero está en anteversión y lateroversión izquierda. Esto hace que el útero va a traccionar más sobre el ligamento útero-sacro a la derecha. Y esto va a ser responsable de una torsión anterior, una posición anterior de la base sacra del lado derecho. Lo inverso es cierto. Si tenéis un sacro en torsión anterior, pues estáis disminuyendo la tensión del lado anterior sobre el útero, lo que permite aumentar la anteversión y la lateroversión del lado contrario. Por lo cual, hay lesiones secundarias viscerales y lesiones viscerales secundarias a un problema de sacro. Esto también lo debemos tener claro. Ojo, para hacer un tratamiento ginecológico o proponer un tratamiento ginecológico, es imperativo que tengamos una sintomatología ginecológica. Porque si no, por favor, dejar el útero tranquilo no tiene problema. Siempre que hacemos este juego aparato locomotor visceral, debemos tener una sintomatología visceral, que sea intestinal, vesical, etc., asociada con síntomas del aparato locomotor. Bien, volvemos a las fijaciones del sacro. Bueno, como el tiempo está limitado, voy a insistir más sobre las lesiones de torsión. Les recuerdo que en una torsión derecha sobre eje derecho, el eje de movimiento pasa por el polo superior derecho y el polo inferior izquierdo. Esto está materializado por la contracción del psoas derecho y del piramidal izquierdo. Alrededor de este eje oblicuo se puede anteriorizar la base del sacro. La base izquierda se adelanta, mientras que el ángulo inferolateral del lado del eje se desplaza posterior. Hago una pequeña pausa aquí. El protocolo de diagnóstico para el sacro consiste, primer tiempo, a buscar si unos polos del sacro están fijados. Podéis tener, por ejemplo, haciendo el test de Gillet o el test de flexión de tronco, una fijación únicamente del polo superior, por ejemplo, a la derecha, lo que nos hace pensar posiblemente a una flexión unilateral derecha. Puede haber una fijación sobre el polo inferior derecho. Esto es más en favor de una posición anterior de la base sacra, una extensión unilateral. ¿De acuerdo? En la torsión, imaginar que el paciente, en una posición de extensión, realizó una lateroflexión derecha. La pelvis se trasladó a la izquierda, puso en tensión el piramidal izquierdo y la contracción del psoas derecho provoca un punto de enaltecimiento del polo superior izquierdo. Ya tenemos materializado el eje. El tronco arrastra el sacro en torsión. Movimiento forzado, hacéis un esfuerzo. Se fuerza la movilidad a nivel de los polos libres, donde no pasa el eje. Claro, si el eje pasa por el polo superior derecho, no puede moverse. Si pasa por el polo inferior izquierdo, tampoco puede moverse. ¿Qué se puede mover? Polo inferior derecho y polo superior izquierdo.
que son los que se van a desplazar. Por lo cual, lo primero es detectar dónde hay puntos de fijación. Una vez que sabemos dónde está fijado el sacro, podemos estudiar su posición. Para estudiar la posición del sacro, utilizamos un contacto de los pulgares verticales para apreciar, si palpando bilateralmente, si hay un surco más profundo o un surco más borrado. Borrado, flexión, más profundo, extensión. Imperativo, palpar la IPS, desplazar el pulgar adentro de la IPS ligeramente superior. Yo diría a nivel adentro de la vertiente superior de la IPS. Una vez aquí, no podéis palpar con el pulgar así. Tenéis que colocar el pulgar vertical. Es que si no, no entra. No podéis apreciar la profundidad. Para palpar después los ángulos inferolaterales, igualmente hay un protocolo. Primero vais a palpar a nivel de las nalgas y con los pulgares dirigidos hacia la cabeza, ir hasta encontrar un tope, que es el borde inferior del ángulo inferolateral, pero no permite apreciar la antero-posterioridad, por lo cual, a partir de la posición inferior, simplemente vais a girar el pulgar hacia abajo. Ahora podéis apreciar posterior, anterior. Vais a encontrar ángulos inferolaterales, postero-inferiores o bien antero-superiores. Si encontráis un ángulo inferolateral inferior y anterior, es que se han equivocado porque es que no existe. Entonces, volver a hacer vuestra palpación. Cuando palpamos los ángulos inferolaterales, de verdad, son los puntos de referencia posicionales más importantes. Podemos apreciar al palpar el ángulo inferolateral si este es más inferior o superior o bien más posterior y anterior. Un ángulo inferolateral muy inferior y un poco posterior corresponde a una extensión unilateral. La lesión unilateral es una lesión de lateroflexión, sobre todo. Mientras que la lesión de torsión, la llamamos torsión porque casi es una lesión de rotación. Por lo cual, si hay una torsión anterior, vais a tener un ángulo inferolateral ligeramente inferior, pero sobre todo muy posterior. Si es una extensión unilateral a la derecha, además de la base anterior derecha, vais a encontrar un ángulo inferolateral muy inferior y ligeramente posterior. Entonces, este punto de referencia es importante. No es fácil palpar la base del sacro, palpar el sulcus. A veces es muy neta la diferencia, otras veces, honestamente, pues no sabemos exactamente si la base es anterior o posterior. Pero siempre nos podemos dejar guiar por la palpación de los ángulos laterales del sacro. Bien. Ya hemos hablado un poco de las lesiones, hemos hablado un poco de la flexión-extensión, bilateral, unilateral y de la torsión. Ahora, me imagino que todos habéis seguido el curso de sacro y habéis visto numerosos test de diagnóstico posibles. Tenemos test globales
test analíticos y tenemos test de agravación del dolor. Los test de agravación del dolor, como el test de compresión del sacro, el test de empuje sobre la rodilla, los test de empuje sobre los ilíacos en separación o lateralmente de compresión, sirven a detectar una patología sacroiliaca. Estamos buscando una pelviespondilitis anquilosante o bien otro tipo de sacroileitis. Quiero decir que no pensar, mira, el test de sacro es positivo, voy a tratar la sacroiliaca. No. Si lo tenéis los test de provocación positivos, nos impone entrar en el juego del diagnóstico diferencial, pidiendo tal vez analítica de sangre, exámenes de imágenes, etc., para confirmar o eliminar una contraindicación. ¿Okay? Los test de movilidad, pues habéis visto varios. En los test globales, el primero que hacemos, que conocéis todos, se recordarán de este, es el Quick Scan a nivel de la pelvis. Lo hacemos sobre brazo menor, lo hacemos sobre brazo mayor. ¿Qué indica? Indica una zona de restricción. No nos indica qué tipo de lesión es. Otro test global que utilizamos es el test de lateroflexión del tronco. Recordarse de la fisiología articular lombopélvica en lateroflexión. Si realizo una lateroflexión izquierda, la hemipelvis del lado izquierdo se desplaza hacia adelante. El ilíaco gira anterior y la base sacra va hacia adelante. Pero en la convexidad es lo contrario. La hemipelvis adopta una posición de retroversión pélvica, en la cual el ilíaco gira posterior y la base sacra se desplaza posterior. El sacro, podemos decir, tiene un comportamiento en primera ley de Frayet. Gira en la convexidad formada, en la convexidad y hacia adelante en la concavidad. Y esto va a tener varias utilidades. Podéis con las manos palpar la base del sacro de los dos lados y pedir la lateroflexión izquierda-derecha. Y lo que debéis observar es un comportamiento de desplazamiento antero-posterior del sacro. Si me inclino a izquierda, debo sentir la base izquierda que va adelante y del lado derecho va atrás. Si me inclino a derecha, adelante debe ir la base sacra derecha y atrás debe ir en la convexidad la base sacra derecha. Ahora, lo que no puedo saber es este test. No sé si es flexión unilateral, extensión unilateral o torsión anterior o torsión posterior. Para saber necesito conocer los puntos de fijación, lo que no hace el test. ¿Okay? Habéis visto probablemente igualmente unos test más específicos de flexión, extensión del sacro, en lo cual teníamos, por ejemplo, el test de presión lumbar. Colocamos talón de la mano sobre el 5, mano a lo largo de la columna, reforzamos el contacto y vamos a empujar la columna hacia el suelo. Provocamos una lordosis y soltamos. Es elástico cuando empujamos y hay un rebote elástico. Esto es el comportamiento normal de la columna y del sacro. Entonces, si notamos que podemos empujar pero que no hay rebote, es que la columna está en hiperlordosis. Es en favor de un sacro en extensión bilateral. Si hay inversión de curva, que empujo, está rechazado el apoyo. Es en favor de una flexión bilateral del sacro. Puedo igualmente
hacer el test de Sutherland, test respiratorio. Coloco el talón de la mano sobre el apex y los dedos en dirección de la cabeza. Tengo 2 dedos sobre la base de un lado y 2 otros dedos del otro lado, separados por las espinosas. Voy a pedir al paciente de respirar rápidamente. Inspire en la inspiración, el apex va hacia adelante y retrocede la base. Inspiración igual flexión del sacro. Pido una expiración, el apex sube y la base baja. Expiración igual extensión. En condiciones normales, la cantidad de flexión tiene que ser igual a la cantidad de extensión. Esto es test fisiológico. Si la base está bloqueada en flexión, noto el movimiento de flexión en inspiración libre, pero en la expiración una reducción de amplitud de extensión. Y lo contrario si es una lesión de extensión. Bueno, habéis visto el test de la tos. La explicación es bastante sencilla. Cuando tosemos, necesitamos inspirar y expirar de manera violenta, lo que va a provocar una flexión, extensión del sacro. Si colocamos un pulgar sobre la espinosa del E5 perpendicular, cuando tosa el paciente se va a producir extensión-flexión. Extensión-flexión. Cuando se produce la extensión, mi pulgar se desplaza hacia la cabeza. Es la impresión que me da, porque lo que ocurre es que la quinta lumbar bascula en flexión. La espinosa efectivamente se desplaza hacia la cabeza. En la fase de extensión se produce una extensión del E5 y me va a dar la impresión que la espinosa sube hacia el techo. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es tener, cuando tosa el paciente, un movimiento arriba y adelante. Si el sacro está bloqueado en extensión, tengo un movimiento hacia el techo, pero no va hacia la cabeza. Si el sacro está bloqueado en flexión, no va hacia el techo, va únicamente hacia la cabeza. ¿Okay? Es un test un poco subjetivo que necesita entrenamiento para utilizarlo. Y esto globalmente es el principio del diagnóstico mecánico preparando el tratamiento, lo que nos lleva, claro, a unos conceptos generales a nivel del tratamiento del sacro. La cronología del diagnóstico es postura del paciente para ver la lordosis, polos de fijación y palpación de los puntos de referencia anatómica para determinar cuál es la posición del sacro, de lo cual deducimos cuál es la lesión. Pues el protocolo de tratamiento que vamos a seguir es exactamente el mismo. Primero, tenemos que liberar los polos de fijación del sacro. Si no lo hacemos y que intentamos corregir la posición, no se va a mover. Y por eso utilizamos sobre todo técnicas de thrust para abrir la sacroiliaca. Se pueden utilizar técnicas semidirectas para sacro unilateral, en extensión o en flexión, técnicas de thrust en lumbarol por un sacro que está en torsión anterior o posterior. Pero de lejos, lo más fácil consiste en utilizar técnicas directas con drop. El inconveniente es que hace falta tener un drop o una camilla con drop. Sin drop no lo podéis hacer, vais a hacer daño al paciente. ¿Cuáles son los principios? Sencillo. Si es una lesión en extensión unilateral derecha, la fijación
se encuentra sobre el polo inferior. ¿Qué ocurrió? El sacro ha bajado sobre el brazo menor y después ha retrocedido sobre el brazo mayor. Por lo cual, mi manipulación consiste en tomar un contacto pisiforme sobre el ángulo inferior lateral y voy a realizar una manipulación para bajar el apex e empujar hacia la cabeza. Un movimiento en coma. Esto va a hacer que el sacro va a hacer el camino inverso, va a subir sobre el brazo mayor y después retroceder sobre el brazo menor. Esto yo lo hago según el tiempo respiratorio correctivo. Si la base es anterior, es un tiempo expiratorio, por lo cual la reducción del slack y el thrust se harán durante la fase inspiratoria. Coja aire, más, y hago la manipulación. Bueno, Thompson hace habitualmente 3 thrusts seguidos. Si es una flexión unilateral, nos colocamos a altura del tronco, tomamos contacto pisiforme sobre la base posterior y vamos a hacer el camino inverso con la sacroiliaca. Vamos a empujar en coma hacia el suelo y hacia los pies para obligar al sacro a descender sobre el brazo menor y después retroceder sobre el brazo mayor. Y esto lo hacemos en la fase de corrección que provoca la extensión, es decir, la expiración estaría en esta posición y coja aire, sople, reduzco el slack, final de expiración, hago un thrust en coma, abajo y en dirección de los pies. Si tengo una lesión de torsión, es idéntico, idéntico casi, porque esta vez tengo que empujar el sacro de un polo de un lado hacia el otro polo del otro lado. Si tengo una torsión anterior a la derecha, la base anterior está a la derecha, está en estado de extensión, pero el ángulo inferolateral posterior derecho está muy posterior, un poco inferior. Por lo cual, el contacto que voy a tomar otra vez es el ángulo inferolateral, pero esta vez mi línea de corrección es en dirección de la base sacra izquierda. La torsión anterior es un estado de extensión de la base sacra, por lo cual la respiración que posterioriza la base va a ser la inspiración. Voy a pedir al paciente coja aire. Cuando coge aire, la base se posterioriza. Yo empujo otra vez en coma el ángulo inferolateral hacia los pies y en dirección de la base sacra izquierda. Si es una torsión posterior, pues contacto sobre la base posterior, el thrust se hace en expiración en dirección del ángulo inferolateral contralateral. Entonces, las técnicas directas tienen muchas ventajas, protegen los tejidos, no duelen al paciente, es importante si el paciente es agudo, y igualmente absorben el exceso de fuerza y sumando la caída, la velocidad de la caída a la velocidad de la manipulación, multiplicamos por X la velocidad del thrust, es decir, la eficacia de la manipulación. Si no tenéis drop, olvidarse de estas técnicas. Tenéis que utilizar técnicas de lumbarol, técnicas semidirectas que ya conocéis, me imagino. Bien, ahora quiero hablar un poco de los principios de la técnica de Sutherland. La técnica de Sutherland es una técnica que se llama funcional indirecta. ¿Cuál es el principio?
tenemos varias fases en la técnica. Primero, tenemos que determinar la posición de la base. Si la base es anterior de un lado, que sea extensión unilateral o torsión anterior, es un estado de anteversión de la pelvis. Por lo cual, tengo que colocar una cuña debajo de la IAS para provocar una hemiretroversión. ¿De acuerdo? Si es una base posterior, es un estado de retroversión, por lo cual tengo que provocar una hemianteversión. Por eso voy a colocar la cuña a altura del trocánter mayor. Tomando contacto sobre el trocánter mayor, la base sacra va a caer en anteversión. Y ya tengo la corrección posicional de la base. No basta. Ahora tengo que abrir el polo sacroiliaco fijado. Si es una posterioridad de la base sacra, necesito abrir el polo superior. Para abrir el polo superior, voy a utilizar una abducción de cadera que va a arrastrar afuera el ilíaco, lo que me abre el polo superior. Si es una fijación sobre el polo inferior, pues voy a hacer lo contrario. Voy a provocar una abducción de cadera que arrastra el ilíaco, la cresta ilíaca adentro, y entonces va a abrir el polo inferior. He corregido la posición de la base y he abierto los polos de fijación. Me falta ahora hacer la corrección. El principio de la corrección va a ser muy similar a la técnica directa. Si tenemos un ángulo lateral, posterior e inferior, si es unilateral, voy a obligar el ángulo inferior lateral a subir a lo largo de la sacroiliaca derecha. Si es una torsión, voy a obligar el sacro a desplazarse sobre brazo mayor de este lado y a continuar el movimiento después sobre el brazo menor del otro lado. Si es una torsión posterior, pues lo contrario, contacto sobre la base para que el sacro se desplace a lo largo de la superficie auricular para posteriorizar el ángulo inferolateral. Y si es una torsión, me pongo sobre la base, pero voy a empujar en dirección del ángulo posterolateral contrario para provocar este tipo de movimiento. Entonces, esto lo haremos sobre el tiempo respiratorio ad hoc. Si la base es posterior, si está posterior, tomo contacto sobre la base, voy a reducir el slack en la fase de expiración que interioriza la base, reduzco el slack, bloqueo la posición, el paciente coge aire y yo resisto, expiración siguiente, gano amplitud empujando la base del sacro hacia adelante, inspiración siguiente, resisto, etc. Se hace esto habitualmente sobre unos 10 ciclos respiratorios. Si la corrección se efectúa sobre una extensión de la base, una posición anterior, la corrección se hace a partir del ángulo inferolateral y vamos a utilizar el tiempo de inspiración que posterioriza la base para reducir el slack. En la inspiración posteriorizo el ángulo, mantengo en la expiración, inspiración siguiente gano amplitud, mantengo en la expiración, inspiración siguiente de nuevo gano amplitud, etcétera, etcétera. Y igualmente unos 2 ciclos respiratorios. Única diferencia, estéis empujando hacia la base del mismo lado o bien en dirección de la base del otro lado si es una torsión. Bien. Hay otras lesiones, como la lesión intraósea del sacro, que es la suma
de una lesión unilateral anterior de un lado y unilateral posterior del otro lado, lo que hace que el sacro desciende la sacroiliaca de un lado, pero del otro lado sube. Es una gran lateroflexión del sacro. Para diagnosticarlo esto es muy sencillo. Vais a palpar el espacio entre el isquion y el ángulo inferior lateral. Estará muy cerrado del lado de la lateroflexión. Por lo cual, la corrección se hace, primer tiempo, corrigiendo, digamos, la lateroflexión, tomamos un contacto sobre el ángulo lateral y vamos a hacer un thrust lateral para empujar el apex en la otra dirección. Si hago este movimiento así, obligo la base sacra anterior a retroceder. Esto es el primer tiempo. Pero me queda el problema de la base sacra en flexión unilateral. Y aquí muy sencillo, el segundo tiempo es hacer el thrust que hacemos para la flexión unilateral. Y ya hemos corregido este tipo de disfunción. Es una doble lesión del sacro que tiende a torcer las fibras óseas, por lo cual se observa habitualmente, pero no sistemáticamente, en caso de escoliosis estructural. Bien, creo que les he dado, hemos repasado elementos importantes, los que me han parecido los más importantes. Sobre el tratamiento, el diagnóstico, hemos repasado la manera de detectar las zonas de fijación, la posición palpando sulcus y ángulo inferior lateral, y como hemos visto varios principios de corrección. No les voy a hablar de los principios de musculoenergia, porque lo más probable es que si les hablo de esto sin hacer una demostración, no vais a entender. Bien, esto termina lo que les quería decir. Ahora, a ver si tenéis vosotros algunas preguntas que hacerme. Les escucho. Gerardo dice, profesor, repita por favor ejes virtuales. De acuerdo. Para que se mueva el sacro, se mueve bajo contracción de los músculos que mueven el tronco. Recordar, lo que mueve los ilíacos son los miembros inferiores, pero lo que mueve el sacro es el tronco. Para desplazar el sacro hace falta movilizar el tronco. Flexión, extensión, lateroflexión, flexión, extensión combinada con lateroflexión. Cualquier vértebra, cualquier elemento anatómico, se mueve según un eje de movimiento. Tomemos otro ejemplo. A nivel vertebral, para hacer una lateroflexión vertebral, utilizamos un eje antero-posterior que pasa por el cuerpo vertebral y ahí la vértebra se puede inclinar. ¿Qué es lo que va a materializar el eje? Son las contracciones musculares. No podemos movernos sin contracción muscular. Por lo cual, si vuelvo al sacro, para realizar un movimiento, para desplazar el sacro, primero, si es una torsión, necesito contracción muscular para materializar un eje. Si no materializo un eje, pues no sabe cómo desplazarse el sacro. Imaginamos, hago una ligera extensión y me voy a inclinar lateralmente a la derecha. Cuando hago la extensión, el psoas. Cuando hago la lateroflexión, mi pelvis se desplaza lateralmente. En inglés se dice que se produce
un shifting de la pelvis. La pelvis se desplaza lateralmente. Este desplazamiento lateral de la pelvis pone en tensión el piramidal que va a materializar el eje de movimiento. Conclusión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una extensión que pone en tensión el psoas, materializó el polo superior, y como se desplaza lateral la pelvis por la lateroflexión, tenso el piramidal. Ya tengo materializado el eje de movimiento. Alrededor de este eje puedo desplazarme en torsión anterior. Hago el movimiento de torsión anterior, se relajan los músculos, por lo cual ya no hay eje. Por eso es un eje virtual, es un eje temporario. Existe el tiempo del movimiento, el tiempo del desplazamiento del sacro y se debe a las contracciones musculares. Espero que esto responde a tu pregunta. ¿Lo ves más claro así? Vale. Cristina dice, ¿qué test analíticos nos puede hacer averiguar cuáles son los polos fijados? Sí. El test de pulgar ascendente en posición sentada es el test más fiable para el sacro. Segunda posición tenéis el test de Gillet que conocéis. Si flexiono la pierna, la cadera derecha, hago bascular atrás el ilíaco, arrastro el sacro y del lado de la pierna en apoyo puedo estudiar el movimiento que hace el sacro, si hay fijación o no. Podéis utilizar otro test que es el hip drop test. El hip drop test consiste de pie a apoyarse sobre una pierna y después apoyarse sobre la otra. Cuando hago esto, provoco una báscula lateral de la pelvis y debo observar si palpo las IPS o el sacro, que baja de un lado, después baja del otro. Si hay una fijación, no baja. Después hay otros test de los cuales no les he hablado, que son test analíticos palpatorios. Yo puedo muy bien tomar un contacto sobre el ángulo inferolateral, palpar la base a la derecha, empujar el sacro en flexión y verificar si se posterioriza la base. Si se posterioriza, está libre. Si no se posterioriza, es que está fijada la base en posición de extensión. ¿Okay? Y lo inverso, a partir de la base, podéis tomar un contacto sobre la base, palpar el polo inferior o el ángulo inferolateral e empujar en dirección del ángulo inferolateral. Tenéis que notar que del otro lado hay repercusión. Si no hay repercusión, está bloqueado. Y lo podéis hacer en oblicuo para ver si hay una torsión. Tenéis un dedo activo, habitualmente el pulgar, y un dedo sensitivo que aprecia el desplazamiento. Globalmente son estos los tests que utilizamos. Bueno, pues queridos amigos, me parece que sobre todo son brasileiros que han hecho preguntas. Pues enhorabuena. Espero que nos veremos pronto. A lo mejor nos vemos en el SIOST de Buenos Aires, donde les podréis ver si vais a asistir. No sé qué hora es en este momento, me imagino más que es 1 hora de mañana, por lo cual, pues, boa mañana o boa tarde. Até na próxima vez. Tchau.